gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, que vamos a ver la sesión número 7 de nuestro taller de mente renovada, ¿verdad? Les recomiendo mucho que sigan haciendo apuntes, que tengan ahí una libretita donde puedan estar anotando todo lo que estamos viendo y también que tengan su Biblia por ahí cerca para que estén viendo las citas que estamos mencionando. Recuerden que todos estos talleres es basado de lo que dice la Biblia y es importante que ustedes chequen todas las citas que estamos viendo, ¿verdad? Poco a poquito. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración. Padre Santo, te amo, muchas gracias por este momento, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, por disponer de este tiempo para aprender más de ti. Gracias te doy por cada una de las personas que están aquí presentes, escuchando este mensaje, esta grabación de este taller, Señor. Te pido que tú hables a través de mí, Señor, y quites toda deficiencia que salga de mi boca y que tú, Señor, toques en los corazones de cada una de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, no sé si ya pueden ver la presentación, según yo ya la puse. El día de hoy el tema es de la sesión 7 es aminorar los efectos negativos. Y ustedes dicen, ¿efectos negativos de qué? ¿O qué? Y ahorita los vamos a explicar precisamente en esta sesión. Pero antes que continuemos, vamos a hacer una recapitulación ahora, vamos a empezar con eso, de lo que hemos estado viendo durante este taller desde la primera sesión, ¿verdad? Lo que llevamos hasta ahorita. Obviamente, si te has perdido alguna sesión, pues te invito a que te vayas a la grabación, ¿verdad? Para que escuches más el detalle de cada tema. Pero solamente es un repaso, ¿verdad? Entonces, lo que vimos en la primera sesión es cómo sabemos ya cómo cambiar y cómo administrar nuestros pensamientos, ¿verdad? Acuérdense del portero, no sé si lo tienen, un portero bueno, ¿verdad? Ahí trabajando todo el tiempo. No queremos aquí tener porteros chafos que tomen descansos, que tomen breaks. Los necesitamos que estén ahí, nuestra portería, ¿verdad? Todo el tiempo administrando nuestros pensamientos para que no, hay ahí, nos metan goles, ¿verdad? Hay un video que no es comercial, pero esta semana sacó un video Jimena en su YouTube, ¿verdad? Que en 5 minutos te dice este proceso, ¿verdad? Para que nos quede un poquito más claro. Por ahí lo compartí en el grupo. Si no lo tienes, contáctame para podértelo pasar, porque es un resumen súper práctico para poder tener este proceso de la administración de los pensamientos, que es súper importante hacerlo las 24 horas. O sea, porque hasta en la noche, yo creo que en la noche cuando estamos dormidos es cuando más nos vienen pensamientos, ¿verdad? Entonces ahí estar administrando los pensamientos todo el tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que aprendimos en la sesión número 1. En la sesión número 2 vimos, sabemos ahora que todas las cosas operan para nuestro bien, ¿verdad? Pero no a todos, solamente a los que aman a Dios. Y si tú amas a Dios, entonces todas las cosas operan para tu bien, porque Dios las utiliza, ¿verdad? Que aunque nuestros sueños se vean frustrados, sus anhelos, proyectos que tú tienes, los propósitos, ¿verdad? De Dios se cumplen para nuestra bien en nuestras vidas, ¿verdad? También aprendimos que encontramos sentido al dolor, al sufrimiento, ¿verdad? Del pecado actual. Dios utiliza todas esas cosas para nuestro bien, y no solo eso, sino también Dios nos promete que está con nosotros durante esos momentos difíciles, durante esos momentos de dolor, ¿verdad? Y Él los transforma todo para nuestro bien, los usa para nuestro bien, ¿verdad? Eso lo aprendimos en la sesión 3. En la sesión 4 es cuando vimos acerca de la visión espiritual, de lo que vivimos siempre, ¿verdad? Que no nada más hay un mundo espiritual que está funcionando, hay ángeles, hay demonios, pero sobre todo está Dios atrás de todo eso, ¿verdad? Aprendimos de la condición del hombre, cómo es, si no se arrepiente, es esclavo de Satanás, y entonces viene juicio,
sobre él, ¿verdad? Todas las personas que nos han dañado, que nos han hecho la vida de cuadritos y todo eso, van a recibir su justicia, va a venir justicia sobre ellos, van a recibir su merecido, ahora sí, pero no de parte de nosotros, sino de parte de Dios. Y eso si no se arrepienten. Entonces ahorita ya tú ves, ya los ves ya como con compasión, ya no, ya cambias de, en vez de tú ser la víctima, ellos son las víctimas porque así les va a ir si no se arrepienten, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos también en esa sesión. Después vimos la perspectiva eterna, que nos ayuda a menospreciar la vida temporal que estamos viviendo en estos momentos, ¿verdad? Que nos ayuda a desprendernos. Al final sabemos que todo eso nos ayuda para nuestra vida eterna. Acumulamos recompensas en nuestra vida eterna. Todo sufrimiento que nosotros tengamos por causa de Dios es recompensado. Si es por causa de nosotros o por falta de conocimiento, que justo es lo que vamos a ver el día de hoy, entonces eso ya cambia totalmente la jugada. Pero entonces, ahorita que esto llevamos hasta ahorita. Y bueno, entonces, conforme a todo lo que hemos visto, yo les hago una pregunta. ¿Significa que no es necesario contrarrestar los efectos del pecado? Pues al final de cuentas, ¿verdad? Al final del día, Dios nos bendice y utiliza eso para nuestro propósito, para nuestro bien. ¿Ustedes creen eso? Que no hay que aminorar nada, pues al cabo Dios, pues que al cabo Dios lo usa todo para nuestro bien. Como Pablo diría en Romanos 6:1, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? O sea, vamos a seguirle ahí como quiera, equivocándonos, pecando, pues al cabo Dios es misericordioso y lo usa para nuestro bien. No vamos a ser prudentes para esquivar las decisiones pecaminosas de otras personas porque al final de cuentas desata nuestro propósito. Son preguntas para que ustedes mediten, ¿verdad? ¿Significa que podemos persistir en nuestros errores? Que al cabo, pues Dios lo va a usar para nuestro bien, que al cabo Dios va a desatar nuestro propósito. Entonces, pues no importa. Yo sigo haciendo las cosas mal, yo sigo decidiendo mal, tomando malas decisiones, pues que al cabo Dios lo usa para nuestro bien, ¿verdad? Y entonces esto hace que no buscamos aminorar los efectos negativos del pecado, ¿verdad? En este mundo, pues al cabo hay algo que me sea mejor en el cielo. Pues no, ¿verdad? Son preguntas que tenemos que cuestionarnos, ¿verdad? Y meditar, no nada más de que, bueno, pues al cabo Dios usa todo para mi bien, Dios lo utiliza, pues déjame, le sigo con esto, no importa si hago decisiones erróneas, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nosotros nos tenemos que detener y meditar sobre esto y ahorita vamos a ver más detalle, a desmenuzar esta parte. Pero tienes que tú tener bien claro que para esto, ¿verdad? Para que sucedan estas cosas, hay una condicionante. ¿Y cuál es esa condicionante? Que ames a Dios sobre todas las cosas. Y esto lo mencionamos muchas veces en este taller porque es así como funciona, ¿verdad? No es para todos. Es nada más para los que aman a Dios sobre todas las cosas. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Aquí no dice que a todo el mundo. Aquí dice que solo a los que amamos al Señor. Y si tú amas al Señor, tú lo que quieres hacer es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Como dice Juan 15:14, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿verdad? Es como cuando amas a alguien, ¿verdad? Cuando tú ahí andas, quedando con tu novio, cuando todavía no te casabas y así, bueno, pues lo quieres agradar, ¿verdad? Quieres agradar a esa persona, pues te vea y todo, pues así igual con Dios. Tú quieres agradar a Dios porque lo amas. Y si lo quieres agradar, entonces, según lo que dice la Biblia, pues vas a obedecerlo para entonces poder agradar a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a agradecer? Obedecer leyendo la palabra y saber qué es lo que dice que tenemos que hacer, ¿verdad? Y bueno, una de las primeras cosas que tienes que hacer, si realmente amas a Dios y vas a obedecerlo,
pues por consecuencia tienes que, así de cajón, ser salvo. ¿Por qué? Porque es la primera ordenanza que Dios dice, que es ser salvo. Dice en Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, ¿verdad? Y seguir a Dios con todo tu corazón, porque eso es lo que dice su palabra, ¿verdad? Que tú te arrepientas y entonces vas a ser salvo. Pero ¿qué pasa después de que tú eres salvo? No, muchos ahí nada más se quedan. Aceptan al Señor Jesús y luego, ¿qué pasa? O sea, ¿para dónde? ¿Qué como después? ¿Qué hago después? ¿Verdad? Después de eso, tú entras en un proceso de santificación, ¿verdad? No es como que aceptas al Señor Jesús y ya al otro día ya eres una otra persona. Muchos creen que así funciona y no funciona así. Es un proceso que tú vas llevando de santificación que no se hace de la noche a la mañana y que necesitas ser tratado por varias cosas, ¿verdad? Es como en las empresas, a este proceso se le llama el proceso de la mejora continua, no sé si lo han escuchado, pero cuando un producto, ¿verdad? Que sacaron nuevo, le van haciendo modificaciones y si a cierto mercado no le gustó eso, bueno, pues le cambian la etiqueta o le van cambiando así, ¿verdad? Y todo para que funcione. Pues así también nosotros, es un proceso de santificación que nosotros nos vamos puliendo, ¿verdad? Poco a poco, no es algo que suceda en un día. Como dice en 2 Corintios 3:18, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, ¿verdad? Nos hace parecidos a Él. O sea, en teoría, tú y yo, conforme pasa el tiempo en nuestro caminar cristiano, tenemos que parecernos más a Dios, más a Cristo, ¿verdad? Si no pasa esto y tú sigues con tus pensamientos, como le dicen, carnalotes, ¿verdad? De la carne, y sigues pensando como haciendo las cosas del mundo. Si tú hace mucho que aceptaste al Señor y sigues en esa condición carnal, digamos, entonces es una señal, es un foco ahí rojo que no has nacido de nuevo realmente, ¿verdad? Y entonces nos tenemos que regresar al punto número 1, que es arrepentirte y ser salvo. Entonces es bien importante que tú tengas este proceso de santificación, ¿verdad? Que no te pares, no estanques. Es un proceso que yo creo que va a durar por todas nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como... déjenme le muevo aquí a la presentación que no la había movido. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Verdad? O sea, no quieres que Dios te diga esto, que te trate como niño. O sea, así como nosotros nacemos niños, adolescentes, jóvenes, así, también así es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Cuando recién te conviertes y te arrepientes, eres un bebé y vas creciendo poco a poco. No es como que naces y de repente ya eres adulto. Pues no, ¿verdad? Es un proceso y esto dura toda la vida. Es un proceso de crecimiento, ¿verdad? Que tú tienes que hacer. Ese es el proceso de santificación. Que también este proceso se manifiesta en los frutos que tú vas teniendo. Como dice, les invito a que abran ahí sus Biblias en 2 de Pedro 1, del 3 al 11. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.
Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor por todos. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivas. O sea, qué fuerte, ya te llamó inútil. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, esto en verdad está, se los leí todos porque es un pasaje muy, muy claro, muy clave para este tema de lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si tú no tienes conocimiento, ¿verdad? Ya aquí ya nos llamaron inútiles e improductivos. Y aquí lo que pasa es que cuando tú estás en un, digamos que vas avanzando, ¿verdad? En tu proceso de santificación y luego hay un retroceso o hay un estancamiento, te estancas y ya no creces en tu vida espiritual, vas en un aumento que se va manifestando en los frutos que tú estás dando, ¿verdad? Ya no estás dando fruto, todo se va a manifestar a través de los frutos, ¿verdad? Si, por ejemplo, en una cierta circunstancia ya no te dio el fruto del amor, ya no te dio el fruto de la paciencia, ya no, eso se va, es reflejo de que tú ya estás estancando en ese proceso de santificación, ¿verdad? Si tú y tus frutos ya no te dan en ciertos momentos, es un fruto y es una alerta roja, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta y, ay, no, aquí actué mal o aquí no se me dio este fruto, ¿verdad? Sabemos cuáles son esos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, todo ahí, léanse Gálatas 5, 22 y 23. Si no te da algún fruto, es una alerta para ti de que hay un estancamiento, que hay ahí un retroceso en tu vida espiritual que es importante, ¿verdad? Y bueno, este fruto también depende del conocimiento. Si no tienes conocimiento, pues ¿cómo vas a ver? ¿Verdad? Como dice en Colosenses 1, del 9 al 10, dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. O sea, aquí está diciendo el Señor, ¿verdad? Danos conocimiento de tu voluntad, porque si tienen ese conocimiento, entonces tú vas a producir toda clase de buenos frutos, ¿verdad? En otras palabras, como nos dijeron en el otro versículo, si tú eres ignorante y no tienes conocimiento, no produces nada. Tienes que tener conocimiento para entonces saber cómo producir esos frutos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es bien, bien importante que esos frutos dependen del conocimiento que tú tengas. Y si tú no tienes conocimiento, pues entonces, ¿qué fruto vas a dar? ¿Verdad? Si no sabes cómo proceder en ciertas cosas, ¿verdad? Pero aparte del conocimiento, hay cosas, distractores que obstaculizan también el que tú des un fruto. Como dice Mateo 13, 22. Dice, ahí abran sus Biblias y vean. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza.
así que no se produce ningún fruto. O sea, en verdad que la Biblia es súper clara. O sea, aquí dice que si tú, ¿qué produjo que no, válgame la redundancia, qué produjo que no produjera ningún fruto? O sea, ¿qué hizo que no produzcas ningún fruto? Según lo que acabamos de ver, es las preocupaciones de este mundo, ¿verdad? Hay cristianos, muchos, ¿verdad? Ya no decimos de acá, los cristianos, ¿verdad? Que no avanzan en el proceso de santificación o con lo que ellos tienen, no avanzaron en su discipulado o en conocimiento, ¿verdad? Por estarse distrayendo en preocupaciones de este mundo, ¿verdad? Y no, mejor me pongo a trabajar o voy a hacer estos negocios, ¿verdad? Estas cosas y afanes, eh, y lo van desplazando, o sea, dices, bueno, ahorita hago mi devocional, ahorita hago mi esta y no, o sea, poco a poco ya le bajan, de 1 hora ya se fue a 40 minutos, media hora y desapareció ese tiempo devocional, ¿verdad? Porque lo sustituyeron o lo reemplazaron por otras cosas, ¿verdad? Y hemos recalcado mucho desde el principio del taller y del taller anterior también. Cuando tú no estás conectado a la fuente, que es Dios, ¿verdad? Te desconectas totalmente, haz de cuenta que te apagan el switch, ¿verdad? Tienes que estar conectado con Dios, con la fuente principal, para que tú puedas seguir produciendo y dar esos frutos, ¿verdad? Y eso es a través de tu tiempo devocional. Hay cristianos que se enfrían o que ya no avanzaron en este proceso de crecimiento, ¿verdad? Cristianos que tú ves de años, o sea, de años que tienen muchísimo tiempo ahí en la iglesia, pero viviendo vidas miserables, porque están estancados en el proceso de santificación. Y esto es lo que pasa, no están avanzando, no avanzan, y entonces ahí están, ¿verdad? Ellos piensan, o muchos piensan, que nada más con aceptar al Señor es suficiente. Y ahí ya, ¿verdad? Dios va a ser mágico todo y ¡cling! Ya soy otra persona. No, o sea, es un proceso donde tú vas a transformar tu vida, tu mente, ¿verdad? Y todo, vas teniendo un proceso de santificación, y hay muchas personas que no tienen ese proceso. Y entonces ahí se quedan desde el principio y se quedan como bebés y siguen siendo bebés durante muchos años, porque el crecimiento no te lo da el tiempo que estés, sino ese proceso de santificación. Hay muchos niños, ¿verdad?, de 10 años que ya son adultos espiritualmente porque ya avanzaron en ese proceso, ¿verdad? No depende de la edad o de los años que te consideres cristiano, sino depende del proceso de santificación que tú vayas teniendo, ¿verdad? Entonces, sí, vamos claros ahí, porque es súper, súper importante. Y si hay un estancamiento en tu proceso de santificación, no vas a poder aminorar los efectos negativos del pecado, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Por eso es que es bien importante que requieres conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Luego no nos pase como Marta, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Marta? En Lucas 10, 38 al 42. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída en los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará, ¿verdad? Hay muchos entre cristianos, ¿verdad? Yo era alguna de ellas, Marta, ¿verdad? Hay Martas por aquí. Espero que no, y si lo eres, pues seamos mejor una María, ¿verdad? Y podamos escoger la mejor parte, porque hay muchas veces que nuestras preocupaciones, nuestras actividades, todos los pendientes, la lista, ¿verdad? Yo le digo el to-do list, la lista de pendientes de todo el día nos abruman
y luego le ganan al tiempo de devocional, ¿verdad? Al tiempo de discipulado, ¿verdad? De conocimiento, de lectura de la palabra. Y eso ya, no, pues al rato no, pues ya no me dio tiempo, ya no te dio tiempo, mañana tampoco, y así ya se te fue toda la semana, ¿verdad? Entonces, es bien, bien importante que pongamos en prioridad nuestro tiempo devocional con Dios, ¿verdad? Porque si no, luego nos pasa como Marta. Y es una de las cosas que nos hace que nos estanquemos en nuestro proceso de santificación y que no avancemos, ¿verdad? Eh, y entonces menos, pues vamos a minorar los negativos, los efectos negativos del pecado. Como decíamos, para minorarlos, requerimos de conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Es algo que debes de añadir a tu fe. O sea, no nada más es importante que tengamos fe en Dios. Bueno, yo creo en Dios y ya con eso ya, que Dios haga su parte, lo demás. Yo creo en Él, yo ya me arrepentí, yo ya acepté al Señor Jesús en mi corazón, ya lo demás que se encargue Dios. Pues sí se va a encargar, pero necesitas tú saber cómo, ¿verdad? Y eso es con conocimiento y sabiduría. Aquí en 2 de Pedro dice, del 1 al 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, ¿verdad? Entonces es bien, bien importante no nada más tener fe, sino también tener conocimiento. Dios no te quiere ignorante, no quiere que seas un ignorante, quiere que tengas el conocimiento, ¿verdad? Que necesitas para todas las situaciones que estás por enfrentar o ya enfrentaste, ¿verdad? Como dice Efesios 5, del 15 al 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios o ignorantes, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Tú sabes qué es un necio? ¿Qué es un necio? Es una persona ignorante, ¿verdad? Que no son entendidos. Y no quieres que Dios te diga que eres un ignorante. Entonces, por eso tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios, ¿verdad? En Colosenses 1, del 9 al 11, dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, ¿verdad? ¿Conocimiento en qué? ¿En qué tenemos que tener conocimiento? Tenemos que tener conocimiento en todos los aspectos, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida. Hay veces, ¿verdad?, que no tenemos idea, todos los que, por ejemplo, se van a casar o que ya se casaron, hay prepararte con el conocimiento, ¿verdad? Muchos nada más, por ejemplo, cuando se casan, lo que más se preocupan es para prepararse para el día de la boda. Pero después de ahí, ¿qué? O sea, después de ahí, ¿qué? Tienes que prepararte con conocimiento para saber cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen esposo, ¿verdad? Cómo tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. La preparación para un matrimonio no es el día de la boda, es el conocimiento, ¿verdad? Para poder tener un matrimonio de acuerdo a como Dios manda, ¿verdad? Si, por ejemplo, vas a tener hijos o ya tienes hijos, prepárate para el conocimiento. No nacemos ya sabiendo cómo ser padres. Uno se embaraza y ya sabe automáticamente cómo ser padre. No, hay que prepararnos, ¿verdad? Para darle una buena crianza a nuestros hijos. No es nada más de que, pues a ver cómo nos va o a ver cómo vamos día a día. No, hay que tener esa preparación y poder ser unos padres sabios, ¿verdad? Para poder crear
hijos grandiosos. Hay un taller, de hecho, no es promoción, pero en Minas, en el ministerio donde estamos, hay talleres para todos estos temas. Hay para temas, principios para el matrimonio, hay principios para finanzas, educación de los hijos, ¿verdad? El propósito. Si no sabes qué propósito tienes en esta vida, cómo conocer tu propósito, cómo conocer, empezar tu ministerio, cómo desarrollarlo, ¿verdad? Todos los fundamentos de la fe, el taller de liberación para que no tengas puertas abiertas para Satanás, ¿verdad? Cómo tener relaciones armoniosas, ¿verdad? Aún en el tema sexual hay un taller de desintoxicación sexual, ¿verdad? Que todos estos temas normalmente en la iglesia no se tocan, pero son importantes. Tener este conocimiento es muy importante para saber qué es lo que Dios habla acerca de todos estos temas. Incluso como si tienes un negocio propio o como sea, tú puedes, hay conocimiento para cómo manejar tus finanzas personales, ¿verdad? O en tu negocio también y poderte preparar para todo este conocimiento. Y esto no es de los talleres, esto todo es sacado de la Biblia, ¿verdad? De la Biblia, la palabra de Dios, todo basado en la Biblia. Desgraciadamente, no en todas las iglesias dan un discipulado donde tú puedes aprender, bueno, qué es la Biblia, qué es el Espíritu Santo, quién es Jesús, ¿verdad? O sea, cosas básicas. También hay un taller. Si no lo da tu iglesia, ¿verdad? Sabemos cómo dice la palabra de Dios, que Dios prepara maestros, pastores y todo. Pues, todos somos un cuerpo de Cristo. Si en tu iglesia no existe un discipulado como tal, pues está como por ejemplo el de Minas, ¿verdad? Que ya están los talleres. Es tu responsabilidad buscar ese conocimiento, ¿verdad? No esperes que el pastor o todo te lo den, ¿verdad? Y a ver, mijito, ponte aquí, paso número 1, paso número... No, es tu responsabilidad obtener ese conocimiento, ¿verdad? Sobre todo buscar una fuente que esté basada en la Biblia. Por eso digo, yo te recomiendo estos talleres aquí en los talleres de cualquier tema, gracias a Dios, hay conocimiento, ¿verdad? Porque luego la regamos, ¿verdad? Como padres, como esposas, como en nuestro negocio, nuestras finanzas, por nuestra ignorancia, ¿verdad? Y luego te metes, ¿verdad? En el matrimonio y luego, ¿qué? ¿Ahora qué se hace? Y ahí hay un taller que se llama Matrimonio no Manicomio, ¿verdad? Que ahí te enseñan principios bíblicos de cómo debes de manejarte en tu matrimonio, ¿verdad? Hay un taller que se llama Padres Sabios, Hijos Grandiosos, donde te enseña, de acuerdo a la Biblia, cómo debes educar a tus hijos, ¿verdad? Entonces, todo eso, gracias a Dios, lo tenemos aquí. Igual, si quieren, les puedo pasar, ya todo está grabado. Si quieren tomar algún taller, yo se los puedo pasar en el grupo con mucho gusto. Pero lo importante es que tú busques ese conocimiento para tu vida, ¿verdad? Para el área donde te estás, tú batallando, necesitas conocimiento, ¿verdad? Luego, por ignorancia, nos metemos en problemas innecesarios y luego ahí andamos sufriendo, ¿verdad? Ay, me fue bien mal en mi matrimonio, pues sí, por ignorante. Porque no supiste cómo actuar, no supiste cómo ser una mujer sabia que edifica su casa, ¿verdad? Y que la necia la destruye por necia. Y aquí estamos diciendo que los necios son ignorantes, son las personas ignorantes que no tienen el conocimiento de Dios para poder actuar en estas áreas de su vida. Por eso es bien, bien importante. Y la Biblia, con la Biblia tienes, o sea, en verdad, no necesitarías un taller si tú leyeras la Biblia, ¿verdad? Pero en la Biblia, bueno, gracias a Dios, está más estructurado estos talleres que donde puedes, te desglosa más, ¿verdad? De acuerdo al tema que necesitas. Pero si tú leyeras aquí la Biblia menciona cada aspecto de nuestra vida y es nuestro manual, ¿verdad? Es nuestro manual. Que tú necesitas tener, ¿verdad? Cualquier duda, ahí consúltalo a tu manual que es la Biblia. Y si necesitas ayuda, pues también pues, puedes ver un taller de cada área, ¿verdad? Si eso te ayuda. Pero es bien, bien importante poder ser responsables tú del conocimiento que tú vas adquiriendo para poder crecer en este proceso de santificación, ¿verdad? No esperes de tu pastor que te diga todo, sino tú eres responsable de tu crecimiento en tu vida espiritual.
No te van a ir siempre a agarrar de la mano. Muchos esperan de que, ay, vente, mijito, vamos caminando. No, ¿verdad? O sea, tú eres responsable de adquirir ese conocimiento. Y ahí está, ahí está. Entonces, bueno, número uno es conocimiento y sabiduría. Necesitas tener ese conocimiento y sabiduría, ¿verdad? El número dos, bueno, ya, conocimiento de qué. También el dos implica el proceso de desaprender. ¿Verdad? Desaprender las formas incorrectas que tú tienes, que muchas de las cosas o las maneras que nosotros nos comportamos son enseñadas por el mundo, ¿verdad? El mundo así te enseña, no, así le tienes que hacer o así tienes que actuar o como padre le tienes que enseñar esto, ¿verdad? Ya te ponen un chip, ya venimos con un chip de nuestra mentalidad, y tenemos que desaprender las cosas que están mal y ver de aprenderlas mejor cómo se hacen a la manera de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de esta área? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice, qué es lo que Dios dice acerca de cómo ser una buena madre? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de cómo ser un buen esposo? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de cómo manejar mi negocio? ¿Cómo manejar mis finanzas? ¿Verdad? Porque si no, luego ahí andamos sufriendo en crisis financieras, crisis económicas, porque no supimos manejarlas, ¿verdad? Porque lo que menos nos acordamos es consultar el manual para nuestros negocios o para nuestras finanzas personales. Ayer, por ejemplo, los invité a un taller que están dando precisamente para los que tienen negocio propio. Ahí están todos los miércoles una están ahí un programa, ¿verdad? En Facebook, muy interesante que están dando conforme a los principios bíblicos, cómo debes de manejar tu emprendimiento para los que están haciendo sus negocios o tienen su propio negocio, conocimiento, ¿verdad? Yo trato de invitarlos siempre pues a lo que estamos teniendo, ¿verdad? Para que precisamente adquiramos conocimiento, porque hay muchas veces que no sabemos cómo proceder, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda. Entonces, bueno, tenemos que pasar por ese proceso de desaprender lo que ya tenemos, ¿verdad? No porque llevas algo haciendo por mucho tiempo, no quiere decir que estés bien, ¿verdad? Hay muchas cosas que los haces ya ¿cómo se dice? Por default, ¿verdad? O porque así los hace todo el mundo, o porque así se maneja, ¿verdad? Y entonces tú lo llevas haciendo por mucho tiempo, pero están mal. Tienes que ver cuál es la forma correcta, cuál es la forma de Dios para hacer eso, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor en su palabra al respecto de ese tema? No porque el mundo lo haga, tú lo vas a hacer. No porque los demás lo hagan, quiere decir que está bien, ¿verdad? Tenemos que desaprender a la forma de Dios, lo que Dios diga, ¿verdad? Entonces, bueno, y sobre todo, no nada más llenarte de conocimiento. Muchas veces, por ejemplo, me ha tocado muchas veces que se sabe la palabra de Dios, mira, ve, de ida, de vuelta al revés, volteado y por todas partes, pero nunca lo llevan a la práctica. Entonces eso no es teórico, la cosa aquí no es nada más aprendérsela y después repetirla como merolico y, ay, sí, me sé la palabra de Dios. Nada te sirve saberla si no la practicas, ¿verdad? No es solo el conocimiento teórico, sino también el conocimiento se lleva a la práctica, ¿verdad? No nada más ahí tenerlo almacenado en nuestras mentes, sino también practicarlo. En Hechos 5, 11 al 14 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces aquí está así como que más que claro la Biblia, yo siempre digo que, wow,
está súper, súper clara. No hay más que agregarle. Todo aquí nos dice que todo conocimiento que no se lleva a la práctica, entonces se va a perder, o sea, no se va a retener. Tienes que llevar todo este conocimiento a la práctica. Sin la práctica, no tienes esa capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Como dice aquí. Entonces, para que tú refuerces ese conocimiento, tienes que practicarlo. No nada más, no sé, leer un capítulo y no hacerlo, y no practicarlo, no aplicarlo en tu vida. Lo tienes que aplicar y practicar. No nada más aprendernos la Biblia de memoria. De nada te sirve saberte la Biblia de memoria, para atrás, para adelante y para todos lados, si no la pones como práctica, ¿verdad? Entonces es bien, bien importante eso. Santiago 1, 22 al 25 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, es súper, otro versículo, ¿verdad? Que nos dice que tenemos que llevar todo a la práctica y no nada más leerla, sí, bueno, ya me voy, ya, ahí se quedó en el libro. No, si no lo estás leyendo para obtener ese conocimiento, para poder aplicarlo, no que se quede ahí nada más, ¿verdad? Muchos dicen, ay, bueno, pues yo nomás voy a leer Salmos, o yo nomás Proverbios, y pues bueno, lo leen y se lo memorizan y lo meditan y ahí se queda. Y ya enfrentan una situación y quién sabe qué pasó, ¿verdad? No lo ponen en la práctica, no lo meditan ni nada y nomás se aprendieron el versículo, pero no lo aplicaron para nada. Entonces, es bien importante llevarlo a la práctica, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esto del conocimiento? Como ya vimos, sin conocimiento no hay fruto. O sea, tú no vas a poder dar fruto si no sabes cómo, o sea, cómo es, cómo se come o qué procede o de aquí para dónde me muevo. Si no tienes que aprender a través del conocimiento, a través de la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice en Colosenses 1, del 9 al 10. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Solamente con el conocimiento tú vas a poder tener buen fruto, ¿verdad? Si no, no va a haber fruto en ti y se nota. Cuando alguien no tiene fruto, no desarrolla esos frutos, se nota, ¿verdad? Y entonces ahí en vez de decirte te hace falta ver más box, como hay un comercial, yo te voy a decir, te hace falta leer la Biblia. Te hace falta leer más Biblia, te hace falta tener conocimiento, porque si no, nomás te ves como un ignorante, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, la ausencia de ese conocimiento causa también destrucción, ¿verdad? Como vemos muy claramente en Oseas 4:6, búsquenlo en sus Biblias. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, la falta de conocimiento trae consecuencias negativas a todas las áreas de tu vida. A donde no tengas conocimiento, en el área donde no tengas conocimiento, ahí va a tener una consecuencia negativa, ¿verdad? Como lo mencionaba, si no sabes cómo manejar las finanzas, no importa poco o mucho lo que entre tus ingresos, si no tienes conocimiento,
tienes problemas financieros. Dicen Proverbios 21:20, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen, ¿verdad? Porque no saben manejar sus finanzas, no saben manejar su dinero, por necios, por ignorantes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese conocimiento para todas las áreas de nuestra vida. Problemas maritales, como dicen Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos las destruye, ¿verdad? No, pues es que me fue bien mal en mi matrimonio. Y es que, bueno, pues a lo mejor fuiste ignorante, no supiste cómo manejar ese matrimonio de la forma de Dios, de la forma correcta, ¿verdad? Y no fue culpa nada más de la otra persona, sino también por falta de tu conocimiento, por falta, por necia, ¿verdad? Por esa, no supiste cómo se debe de actuar correctamente. Luego de repente, Proverbios 29:15 dice, problemas con hijos rebeldes que te avergüenzan, ¿verdad? Luego de repente, yo no sé por qué mi hijo así nació rebelde. Los hijos no nacen rebeldes, ¿verdad? Hay una enseñanza ahí en la Biblia que te dice qué hacer con tus hijos para que no sean rebeldes, para que no te avergüencen, ¿verdad? Como dice en Proverbios 29:15, el hijo malcriado avergüenza a su madre. Si tú no quieres que tus hijos sean malcriados, que sean rebeldes, que te avergüencen, ¿verdad? Por luego, porque ahí andan haciendo sus, ¿cómo se les dice? Sus berrinches en público. ¿A quién le ha tocado eso? Si no quieres que hagan eso, entonces tienes que adquirir el conocimiento, que viene todo eso en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo hacerle para que mi hijo no sea berrinchudo? Bueno, pues ponte a leer la Biblia porque ahí viene todo, viene ahí la respuesta, ¿verdad? Y si no, si quieres algo más digerido, bueno, pues el taller, yo te recomiendo el taller de Padres Sabios, Hijos Grandiosos, que te van a ayudar mucho, a mí me ayudó muchísimo. Tengo una hija preciosa, pero también han necesitado de disciplina, ¿verdad? A la forma de Dios. Entonces, me ha ayudado muchísimo para poder guiar a mi hija a criarla, ¿verdad? Por eso lo recomiendo muchísimo. Ahí en este taller lo vemos a detalle y está súper, súper bueno, ¿verdad? Tienes problemas de perturbación, ¿verdad? Está escuchando ruidos en tu casa y cosas así que hay en el mundo espiritual en tu casa y no sabes por qué. Bueno, la Biblia lo dice, ¿qué procede? ¿Verdad? Pero si no, también hay un taller de perturbación que ahí, si tú abriste una puerta a Satanás, pues ya le diste entrada ahí en tu casa. Entonces hay muchas veces que no sabemos y nos perdemos, ¿verdad? En esa área. Entonces, tienes que tener el conocimiento para que tu vida se destruya en esa área. Si no quieres que tu matrimonio se destruya, adquiere conocimiento para saber cómo proceder, cómo ser esa mujer sabia, cómo ser ese varón que quiere, como dice la Biblia de Dios, ama a tu esposa como Dios ama a la iglesia. ¿Verdad? Ahí en el taller de matrimonios se habla de todo eso, para los hombres y para las mujeres, no nada más para unas, no nada más para las mujeres. Entonces, si hay algo que tú necesitas, que estás sufriendo o padeciendo, ¿verdad? Aún para cómo relacionarte con las personas, la Biblia te lo dice. Llénate de ese conocimiento, ¿verdad? Es importante. Sin conocimiento no hay libertad. En Juan 8:31-32 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? La verdad que encuentras en la palabra de Dios es lo que te va a hacer libre, ¿verdad? Cuando tú, así como que te destapan y entonces te abren el conocimiento de esa área que tú estás necesitando, ¿verdad? No sabía que tenía que hacerle así, no sabía que tenía que actuar de tal manera, ¿verdad? Pues entonces lee la Biblia, te hace falta leer la Biblia. Y no nada más eso, sino también si no tienes conocimiento, se te quita el liderazgo, ¿verdad? En Proverbios 11:29 dice, el necio será sirviente del sabio. O sea, por no tener ese conocimiento, te conviertes en servidor de otras personas, ¿verdad? En cambio, si tú tienes ese conocimiento, lo adquieres, pues entonces ya generas valor, ¿verdad? Como para producir.
para hacer cosas, para desarrollar tus talentos, todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Si no tienes ese conocimiento, pues ahí te la pasas de sirviente, ¿verdad? A otros, para otras personas. Entonces eso también te quita el liderazgo. Su ausencia, o sea, la ausencia del conocimiento trae deshonra. O sea, no nada más se quita el liderazgo, sino te trae deshonra. Proverbios 3:35 dice, los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. O sea, esto sí va ya son fuertes palabras, ¿no? O sea, no nada más todo lo demás, sino también deshonra, ¿verdad? A tu vida, porque no tienes por falta de ese conocimiento. Entonces, si tú no quieres que te quiten el liderazgo, que te deshonren, quieres libertad, no quieres destrucción, te invito a que te llenes de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no te mantengas como un ignorante. No es suficiente nada más nacer de nuevo, sino tienes que tener ese proceso de santificación, ese proceso que tú vas adquiriendo a través del conocimiento que tú eres responsable de adquirir, ¿verdad? Y yo felicito mucho para los que están en este taller, ya es una gran señal que estás queriendo adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Conocimiento que viene solamente a través de la palabra de Dios, ¿verdad? No viene de mí, no viene incluso de Alberto, ¿verdad? Que gracias a Dios le dio la estructura a él, pero tampoco viene de él, viene de Dios. Este conocimiento es de Dios, ¿verdad? Es a través de su palabra que podemos encontrar. Y por eso, búscala más que las riquezas. Busca el conocimiento más que las riquezas, ¿verdad? Uno nada más se abocan a nada más trabajar y construir riqueza y todo. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no tienes conocimiento? No tienes sabiduría. Necesitas conocimiento, necesitas sabiduría. Proverbios 8 del 10 al 11 dice, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucha más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. ¿Qué buscas más? ¿El dinero o el conocimiento? Muchos llegan a enriquecerse a costa de sus familias, de ministerios, ¿verdad? O aún de su propia salud, ¿verdad? Y obtuvieron dinero, y mucho dinero, y se hicieron ricos todo, pero pues de sabiduría nada. Siguieron de ignorantes toda su vida. Proverbios 8:19 dice, mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. ¿Verdad? Ahora sí, como dicen, hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿verdad? Y la sabiduría es una de ellas. No es como que tú dices, ay, déjame voy a la tienda a comprar paz, o déjame voy aquí a Liverpool a comprar armonía para mi familia. No, ¿verdad? Eso no se compra. Eso se adquiere a través de la sabiduría, de cómo proceder, para tú tener cómo manejar a tus hijos, cómo educarlos y todo. Necesitas el conocimiento, ¿verdad? Las cosas que realmente valen, ese tipo de cosas, necesitas sabiduría, no dinero. Muchas veces, ay, bueno, pues con dinero y ya, que eduquen a mis hijos. No, tú los tienes que educar. Es responsabilidad como padres, nosotros, darles educación. La escuela no lo va a hacer, y menos ahorita. Ahorita en vez de educarlos, mira, te los va para abajo con todas las ideologías que ahorita están teniendo, queriendo involucrar a los niños. Ni la escuela ni la iglesia no es su responsabilidad. La responsabilidad de educar a tus hijos es tuya, ¿verdad? Entonces, y es algo que el dinero no lo va a hacer. Es a través del conocimiento. Y así como esto de educar a tus hijos, así todas las áreas de tu vida. En las áreas donde tú estás flaqueando es porque necesitas conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan, por ejemplo, qué es lo que pidió Salomón? ¿Qué es lo que pidió Salomón? ¿Verdad? Él solamente pidió sabiduría. ¿Y qué le contestó Dios? Por cuanto pediste sabiduría y no venganza a tus enemigos, ¿qué le dio?
te voy a dar sabiduría, y no tan solo sabiduría, sino también riqueza, ¿verdad? Fue consecuencia de, no fue de que, ay, dame riqueza, no pidió riqueza, sino primero pidió sabiduría. Y como consecuencia, como añadidura, Dios le dio riqueza, ¿verdad? Porque cuando tú tienes sabiduría, sabes cómo manejar la riqueza, sabes generar valor, ¿verdad? De nada te sirve tener mucho dinero si no sabes qué hacer con él, si no sabes cómo manejarlo. Por eso mejor, mira, mejor le dice, mira, mejor mi hijo, mejor no le damos tanto dinero, porque si no, no vas a ver qué hacer con eso. Entonces, para que no se pierda su alma y por falta de conocimiento, mira, mejor lo estamos limitando ahí poco a poquito. La verdad, muchas personas es peligroso, peligran que tengan mucho dinero porque no saben manejarlo, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, ¿verdad? Y las riquezas, Dios nos las da como añadidura. Si tú tienes el conocimiento, si tú tienes la sabiduría, Dios te las va a dar como consecuencia de buscar su reino. Y eso ya lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, las añadiduras vienen solas. Pero primero es buscar el reino, buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, buscar la sabiduría para nuestras vidas, buscar conocimiento para cierta área de nuestra vida. ¿Verdad? Muchos nada más, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor. No, primero necesitas conocimiento, sabiduría y sobre todo estar bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces es bien, bien importante. Y bueno, tú me dirás, bueno, pues sí, pero no estamos en un estado de perfección, ¿verdad? No sabemos todo. Siempre habrá errores por ignorancia. La diferencia aquí es cómo nos paramos, sino que cómo va, o sea, la diferencia va a ser en cómo te levantes, ¿verdad? Cómo vas avanzando con el conocimiento que vas adquiriendo de Dios y su voluntad. Lo corregimos. Si tú hiciste alguna decisión errónea, bueno, pues entonces lo capitalizas, ¿verdad? ¿Qué dice? Si tú, por ejemplo, fracasaste en tu matrimonio o tu matrimonio no está bien, bueno, pues entonces vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto al matrimonio, verdad? Te pones y te vas ahí al conocimiento, ¿verdad? Para que no sigas en esa ignorancia. Tenemos naturaleza pecaminosa y siempre habrá errores por debilidad. La diferencia aquí es, como amamos a Dios, nos levantamos y desarrollamos persistencia y aún mayor amor a Dios, ¿verdad? Desarrollas persistencia cada vez al levantarte, ¿verdad? Bueno, me caí, tuve problemas económicos, tuve problemas, no supe, hasta ahorita no he podido educar bien a mi hijo, pero bueno, ya me voy a llenar de conocimiento, a ver qué está pasando, dónde le regué y corregirlo, ¿verdad? Levantarte con ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Aún si ya tuviste, si ya hiciste, tomaste decisiones equivocadas por falta de conocimiento, pues ponte, ahora sí que agarra lápiz y papel y todo y ponte a estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿verdad? ¿En qué fallé? Aún sí, muchas veces, bueno, pero ya, si ya te divorciaste, no importa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que provocó ese divorcio? ¿Verdad? Tienes que capitalizarlo, tienes que tú ver qué es lo que hiciste mal, cuál fue el problema, qué es lo que Dios dice al respecto, qué es lo que dejaste de hacer. No nada más de que, bueno, pues ya no importa, al cabo ya me divorcié. No, o sea, Dios puede usar tu vida o tu testimonio para otras personas que están atravesando lo que tú hiciste y puede ser de bendición para esas personas, ¿verdad? Tú no sabes cómo Dios va a utilizar eso, pero necesitas aprender de esos errores, no dejarte ahí, bueno, pues ya pasó, ya para qué, o ya mis hijos ya tienen 10 años, ya no puedo, no, sí, todavía, ¿verdad? Se puede, pues capitalizar eso y tratar de corregir conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos cristianos por ignorancia vivirán vidas miserables toda su vida y la que sigue todavía, ¿verdad? Dios no les dará recompensa por lo que sufrieron por falta de ignorancia. Entonces, si tú estás sufriendo en una área específica mínimo, haz que valga la pena. No lo hagas gratis, ¿verdad?
muchas veces vivimos mal por falta de conocimiento. Y llegas después con el Señor y esperando una recompensa y tu recompensa, cero. ¿Por qué? Porque no sufriste a causa de Dios, sufriste a causa de tu falta de conocimiento. Y ahí sí vas a sufrir, ¿verdad? Vas a sufrir que sea porque no fue por causa justicia, ¿verdad? Justicia de Dios, sino fue por tu pecado, fue por falta de conocimiento. ¿Y ahí qué recompensa vas a tener? Pues ninguna, ¿verdad? Cero. Estás sufriendo gratis por ignorante y por necio. Así. Primera de Pedro 2:20 dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Primera de Pedro 3:17, más adelante dice, pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Si tú sufres por hacer el mal, por tu pecado, por tu necedad, por falta de conocimiento, Dios no te va a recompensar, ¿verdad? Estás sufriendo de a okis, como le dicen, de a gratis, ¿verdad? Porque es por tu pecado, por tu necedad, no por causa de justicia de Dios, como ya lo hemos hablado en sesiones anteriores. Entonces es bien, bien importante. Y entonces aquí también te van a afectar las decisiones pecaminosas de otros. Porque que no sea porque tú fuiste imprudente, ¿verdad? Que te afectaron esas decisiones de otros o esos actos pecaminosos o decisiones pecaminosas de otros por tu imprudencia, por tu ignorancia, por tu falta de conocimiento, ¿verdad? Es muy importante que te trataron mal, ¿verdad? En tu trabajo, tu esposo, tu familia, y bueno, le contestaste mal o fuiste imprudente, bueno, pues estás sufriendo las consecuencias de eso, ¿verdad? Fue por tu imprudencia. ¿Y hay recompensa por eso, por ese sufrimiento? Pues no, porque es por tu imprudencia, por tu falta de conocimiento. De repente, hay veces que somos muy imprudentes por falta de conocimiento, por no saber cómo actuar, ¿verdad? En ciertas situaciones o en ciertas áreas de nuestra vida. Proverbios 15:1 que dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si te hablaron mal y tú les contestas, también mal, pues no, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios, que no puedes ser agresivo igual que esa persona, sino tienes que calmar el enojo con una respuesta amable, tranquila, serena, morena, ¿verdad? No así alebrestado, porque es imprudente y no estás manifestando los frutos de Dios en tu vida. Ahí es cuando tienes que desarrollarlos, ¿verdad? No cuando te tratan bien y te hablan bonito, sino cuando hay alguien te gritó un poquito mal, tu jefe en tu trabajo, lo que sea, contéstale amablemente. Que no te despidieron de tu trabajo porque le gritaste a tu jefe, pues sí, ¿verdad? Sufre las consecuencias tú por imprudente. Porque aquí la palabra de Dios que dice que tienes que responderle amablemente. Y eso va a calmar el enojo, ¿verdad? Tranquilizar a las personas. Todo viene en la palabra de Dios. Si cometes errores o caes en pecado, que haya una capitalización de esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? O sea, que hayas aprendido la lección, bueno, ok, en esta experiencia cometí un error, pero bueno, tengo que ver qué es lo que debo de aprender, qué es lo que debo de cambiar, qué es lo que debo que hacer, para si se vuelve a pasar, no volver a actuar igual, ¿verdad? Porque ahí por falta de conocimiento, por imprudente, seguimos actuando igual, contestamos igual y pues te va igual. Entonces, en cambio, si tú las capitalizas, ¿verdad? Esas experiencias, pues entonces, ya aprendes y ya cuando te vuelve a pasar, ya reaccionas diferente, ¿verdad? Si no capitalizas tus caídas, estás actuando como un necio, como un ignorante. Entonces, es bien importante. Aquí el problema no es que te caigas, aquí el problema no es que
¿verdad? La riegues, sino el problema es que lo estás capitalizando, estás aprendiendo la lección, ¿verdad? Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor, ¿verdad? Luego ay, Señor, ¿por qué me pasó esto? Ay, Señor, ¿pero por qué? Pues sí, pues no sabe que fuiste tú, ¿verdad? Por necia, por falta de ignorancia, falta de conocimiento, ¿verdad? Que aquí dice Proverbios 19:3, no lo estoy diciendo yo. El Salmo 119:71 dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia? Cuando vemos, bueno, sí, la regué y sí la sufrí, pero bueno, aprendí la lección, aprendí que eso ya no lo tengo que hacer, ¿verdad? La regué, pero en la Biblia dice lo que tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que proceder, ¿verdad? Entonces yo te pregunto ahorita, ¿hay alguna área ahorita, algo en que te haya ido mal? ¿Algo que estés batallando? ¿Algo que no sepas, verdad? Bueno, ya estudiaste el tema para saber qué fue lo que lo ocasionó, ¿verdad? ¿Te está yendo mal en tu matrimonio? Bueno, ya viste qué es lo que está ocasionando, qué dice la Biblia al respecto, cómo debes de proceder como esposa. Si te está yendo mal en tu trabajo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿No estás siendo un trabajador diligente o cuál es el problema? ¿Verdad? Tienes que capitalizar todas las experiencias que tú tengas, ¿verdad? Porque si no, vas a seguir ahí tirado. Si tú no aprendes, si tú no capitalizas las experiencias negativas que te pasan, ahí vas a seguir tirado sin aprender la lección. Y entonces estás actuando como un necio, como un ignorante, ¿verdad? Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantarán. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Si aquí no importa cuántas veces tú te caigas, lo importante es que lo capitalices. Y cuando te levantes, lo hagas de la manera que Dios dice que lo hagas. De la manera que debes de proceder con la área que tú estés batallando, ¿verdad? Como dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. Desconfía de tu entendimiento y confía en su palabra. No confíes en lo que tú dices, ¿verdad? Muchas veces en el mundo te dicen, ay, confía, déjate guiar por lo que tu corazón diga, o déjate guiar confía en ti, ¿verdad? Confía en ti. Y no, nosotros es donde menos debemos de confiar, ¿verdad? No podemos confiar en nosotros mismos. En la única cosa que podemos confiar es en la palabra de Dios, en Dios solamente, lo que dice Él. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, ¿verdad? Ahí claramente te dice, no confíes en ti, no dependas de ti. De tu sabiduría está finita, está limitada. Necesitamos confiar plenamente en el Señor. Primera de Corintios 3:18 dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, ¿verdad? El Señor no quiere que tú vivas en ignorancia. Y esto es parte del proceso de la mente, de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Porque es cuando tú desaprendes, el proceso de desaprender y aprender el conocimiento que vas adquiriendo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? No sigas haciendo las cosas. Si te está yendo mal, no las sigas haciendo así, porque te va a volver a ir mal. Mejor consulta en el manual de la vida, que es la Biblia, y ve dónde te estás equivocando. Puedes aprender la lección y avanzar, ¿verdad? Hay un montón de paradigmas entre los cristianos que los mantienen en ignorancia. Y aquí vamos a ver algunos paradigmas que te mantienen en ignorancia, ¿verdad? Por ejemplo, el creer que lo único que necesitas es oración. Y entonces de repente te digo, oye, ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo vas con eso? Una persona le dije, oye, ¿cómo vas con con tu lectura de la Biblia? ¿En qué libro vas y todo? ¿Verdad? No, yo casi no la leo. Yo en la Biblia casi, la verdad, pues no tengo tiempo, pero sí oro mucho, sí oro mucho. Entonces,
es importante orar, pero no es todo. Necesitas, es un complemento, por eso el tiempo devocional siempre es leer la Biblia y hablar con Dios. Hasta hay una canción de acá que dicen, ¿qué es tu devocional? Leer la Biblia y hablar con Dios, de los niños. Entonces es un complemento, no nada más es orar, sino también leer la Biblia, ¿verdad? Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Éxodo 14:15 dice, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. O sea, como que, ¿por qué estás viniendo y me estás diciendo a mí? Vete y ponte a jalar. En otras palabras, ¿verdad? Hay tiempo que de accionar también. No nada más estar orando, sino también tienes que accionar. Tú, hay cosas que te corresponden hacer a ti, no nada más Dios. Sí, es bueno orar, bueno, poner todo en las manos de Dios y todo, pero también tienes que accionar de acuerdo al conocimiento de Dios, ¿verdad? Y aquí les quiero hacer una aclaración, súper aclaración, o sea, es bien importante, o sea, la oración es importantísima, ¿verdad? Es algo que no puedes dejar de hacer, es algo que tienes que hacer, como lo estamos diciendo todo este tiempo, pero no es lo único que requieres. Muchos, por ejemplo, van con el pastor, pastor, que necesito que ore por mí, que me ore. Ya ahorita no sé allá cómo digan, pero acá necesito que me ore para mi hija, para este problema, para todo, ¿verdad? Y entonces ya nomás exponen sus oraciones y le piden a Dios y al pastor que le oren y no y ya, y piensan que ya es todo lo que necesitaban hacer, ¿verdad? Ya, bueno, como varita mágica que el pastor ore y ya se solucionaron sus problemas. Y ya se van a su casa y ya creen que ya entonces su hija va a cambiar o ella va a cambiar o su matrimonio va a cambiar. Y no, o sea, necesitas conocimiento y necesitas acción también, ¿verdad? No nada más es de oración. Si no tienes conocimiento, ¿verdad? No estás plantado en la roca, ¿verdad? Y entonces eres muy fácil de que te muevan. No es solamente oración, no nada más se necesita oración, ¿verdad? Muchas personas creen que por exponer sus peticiones de oración se lo avientan al pastor y se van y siguen sus vidas como quieran. Y no, también necesitan conocimiento, también necesitan acción, ¿verdad? Y ese es uno de los paradigmas que los mantienen en esa ignorancia, que nomás les piden oración y bueno, ya me voy. Yo no sé qué dice la Biblia, no sé conocimiento, yo no me voy a pedir oración. Entonces, pues ahí sigues estancado en tu ignorancia, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Otra de los paradigmas es esperar que Dios opere siempre de forma, ¿verdad? Y hay aquí en Eclesiastés 8, del 5 al 6, dice, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros, ¿verdad? O sea, hay una forma que está en la Biblia, pero no lo sabemos por no leerla, ¿verdad? Pero aquí en la Biblia nos muestra cómo actuar en cada circunstancia, pero como no la lees, estás en la ignorancia, ¿verdad? Y hay veces que solo quieren que oren por ti, que Dios entonces opere como varita mágica y que se haga el milagro sin tener el conocimiento, sin saber qué es lo que dice al respecto. A lo mejor hay cosas que tú tienes que hacer, que tú tienes que cambiar, que tú tienes que proceder, cómo contestar, cómo manejarte, cómo, ¿verdad? Y como no sabes, nomás estás esperando ahí que Dios haga el milagro, ¿verdad? Que Dios se mueva solo. Y claro que Dios lo puede hacer, Dios es todopoderoso, pero también necesita que tú pongas de tu parte, ¿verdad? Que tú también hagas tu parte, porque si no, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, si no, si tú esperas eso, pues te vas a mantener en ignorancia. Y así están muchos cristianos, desgraciadamente. ¿Verdad? Nomás van y le piden, como les decía, oración al pastor y que Dios opere, ¿verdad? De forma milagrosa, porque yo voy a seguir
con mis mismas actitudes, yo voy a seguir igual, yo y que Dios lo cambie y que Dios haga un milagro, ¿verdad? Y claro que Dios lo puede hacer, claro que Dios lo puede hacer, pero también necesita de tu parte. ¿Verdad? Y para eso, ¿cómo proceder? O también hay muchos que creen que ya lo saben todo, ¿verdad? Y ya, porque llevas muchos años como cristiano, ya te sabes todo de arriba abajo y de un lado para el otro. Primero de Corintios 8:2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, si tú piensas que eres experto en algo, pues no, no eres experto. Ahí hay una señal que no eres experto, ¿verdad? Porque en verdad que nunca, todos los días se aprende algo nuevo. Siempre estás adquiriendo sabiduría y conocimiento. Nunca dejamos de aprender. Nunca, nunca. Y eso, aprendes, o sea, aprendes todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, si tú crees que ya te sabes todo, ahí estás siendo ignorante, ¿verdad? Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues aquí, o sea, son muchos, muchos sus caminos, muchas profundidad de riquezas que nadie llega a ese conocimiento de todo, porque si tú crees que ya sabes todo, pues entonces una alerta roja que no sabes nada, que te falta todavía mucho por saber, por recorrer, ¿verdad? Entonces, uno realmente nunca termina de aprender y eso se adquiere solamente con Dios, ¿verdad? En todas las áreas. Otro paradigma, ¿verdad? Que los cristianos piensan es creer que no necesitas repasar o reafirmar el conocimiento, el poco o el mucho conocimiento que tengas, que no necesitas repasar, ¿verdad? Que solo con una vez es suficiente. Hay mucha gente, por ejemplo, que solamente ha leído la Biblia una sola vez, una sola vez. Y ya, bueno, pues, ¿para qué la leo otra vez si ya la leí una vez? ¿Verdad? Ya no es necesario que la vuelva a leer, ya la leí. No, hay que repasar, hay que una y otra vez meditar la Biblia, ¿verdad? Y no por aprendérsela, sino simplemente porque cada vez que la lees, en verdad, que Dios te abre el entendimiento y aprendes otra cosa, aún el mismo versículo. Bueno, ahorita ustedes están dando cuenta, hay un versículo que estamos repitiendo, pero aplicándolo desde otra perspectiva, ok, ya te cae como que el 20, ¿verdad? De ese versículo. O sea, lo tienes que estar repasando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahí que te vaya revelando, porque a lo mejor en la primera no lo entendiste, pero ya lo lees otra vez, o estás viviendo, batallando en un área que te cae el 20 entonces. ¿Verdad? La primera vez que la leíste no estabas viviendo eso y pues te lo pasaste, mira, seguidito. Pero a lo mejor ahorita que ya estás ahí batallando con esa área, ya te cae el 20, ¿verdad? Entonces es importante seguir leyendo, seguir repasando. No nada más es una sola vez, de que, bueno, nomás, si ya leí la Biblia cuando era chiquita, pues ya. No, síguela leyendo, síguela repasando, ¿verdad? En Lucas 8:18 dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. O sea, aún lo que piensan que ya saben, se les va a quitar. En Marcos 4:24 al 25 dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. O sea, en otras palabras, ¿verdad? O sea, entre tú más estés repasando, más entendimiento, más Dios te va a revelar
más sabiduría, más entendimiento. No es nada más de una vez que lo leas, sino que lo sigas leyendo y repasando y Dios te va a dar más entendimiento y lo vas a comprender mejor. Si a la primera no lo entendiste, pues vuélvelo a leer, ¿verdad? O si ya leíste la Biblia, porque tienes muchos años aquí, bueno, pues léela otra vez y vas a ver. Como yo siempre les digo, hay veces que me pasó a mí, yo leí la Biblia en la versión Reina Valera y pues la verdad me pasó del triunfo porque la entendí poco, porque a veces las palabras medio raras. Pero cuando la leí en la versión NTV, que yo se la recomiendo muchísimo porque para mí es la más clara, no, hombre, o sea, ya como que abrió, la vi así hasta que pensé o sea, en verdad sentí que nunca había leído la Biblia, porque te habla súper más claro y como que te cae el 20 de muchas cosas que a lo mejor yo ya las había leído en otra versión y hasta que leí la NTV me quedó claro, ¿verdad? Entonces, les recomiendo eso, que creo que ya lo había mencionado, que pueden leer la Biblia NTV. Si tú no tienes una Biblia NTV y me estás viendo, contáctame, yo te puedo hacer llegar una con mucho gusto, sale gratis. Entonces, así que no hay excusa. O también, ahorita en las aplicaciones, hay una aplicación muy buena, para los que no sepan, en el celular, se llama, déjenme les digo, bueno, YouVersion de Santa Biblia, ¿verdad? Aquí en esta aplicación te vienen todas las versiones y hasta te las da audibles, ¿verdad? Tú puedes ahí de que si te la lea, ¿verdad? Si le batallas con las letras o así. Están todas las versiones, puede ser audible, y hasta hay planes y todo para que te vayas en orden. O sea, en verdad, que ahorita no tienes excusa, ¿verdad? Hay muchas herramientas para que tú leas la Biblia. Y bueno, entonces se necesita repasar para reafirmar el conocimiento. Otro paradigma es creer que no necesitas ser discipulado, ¿verdad? Dice en Hechos 5, 11 al 14, discipularse es someterse a un proceso de pastoreo y enseñanza sistemática en el que se te lleva por temas básicos de la fe a temas cada vez más complejos, pero necesarios para tu propósito, como dice en Efesios 2:10. En Efesios 4, 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante que si tú estás empezando los caminos del Señor o te mantuviste bebé por muchos años, es importante que tengas este proceso de pastoreo y enseñanza de que se le llama discipularse, ¿verdad? El discipulado. Si en tu iglesia no, digo, hay muchas iglesias que no tienen este proceso, este sistema, ¿verdad? Y está bien, porque como dice Efesios 4:11, a unos los llamó apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, hay diferentes, en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay diferentes, unos son pastores, otros son evangelistas, otros maestros, ¿verdad? Entonces, si tú no, en tu iglesia no tienes este discipulado, este sistema, busca una fuente de un buen discipulado que tú te puedas adquirir este conocimiento. Yo la verdad te recomiendo mucho el de Minas Church, está el discipulado desde el principio, ¿verdad? Desde los principios básicos que te decía quién es el Espíritu Santo, quién es Jesús, qué es la Biblia, qué es Dios, qué es la Trinidad. O sea, desde el principio te van diciendo poco a poco hasta los temas que hemos estado tocando, ¿verdad? Los talleres. Entonces es bien, bien importante, ¿verdad? Hay unos que dicen, ay, no, yo no necesito ser discipulado, ¿verdad? Que los discipulados nada más es para los pastores. Yo no quiero ser pastor, este no es mi llamado. No, que se disipulen o ahí que le aprendan nomás los pastores o los que están ahí en diferentes ministerios, ¿verdad? Yo no necesito de eso. Eso es falta de tu ignorancia, ¿verdad? Y es los paradigmas que muchos piensan que porque no van a ser pastores o porque no van a servir a Dios en determinado ministerio, pues entonces no necesitan discipularse.
pero eso es equivocado. Es uno de los paradigmas que te mantienen ignorante. Necesitas tener este conocimiento, necesitas ser discipulado, ¿verdad? Dice en Hechos 5, 11 al 14. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Entonces hay muchas veces que aunque llevas muchos años siendo cristiano, no has aprendido lo básico, lo que es la leche. Entonces necesitas regresarte, aunque lleves 10, 20 años toda tu vida siendo cristiano, si no tienes este conocimiento básico, necesitas regresarte a lo básico. Necesitas regresarte a la leche y aprender desde el principio correctamente, como Dios manda. Ahora sí, literalmente como Dios manda. Nada de que si tú estás estancado en tu proceso de santificación, no importa los años que tú lleves siendo cristiano, necesitas el conocimiento, ¿verdad? La meta de Dios no es que tú llegues a ser un pastor, el mejor pastor, ¿verdad? La meta de Dios es que llegues a la meta del varón perfecto. Y eso es aún más que ser pastor, déjame te digo, ¿verdad? Entonces, tú y yo somos llamados a ser a la imagen y semejanza de Cristo. Y eso es más que ser un pastor. Entonces, si tú a mí me dices, no, yo necesito discipulado, pues déjame te digo que estás mal, porque necesitas el conocimiento para poder llegar a la imagen y semejanza de Cristo. Necesitamos ese conocimiento, necesitamos ser discipulados, necesitamos el conocimiento. Entonces, si no, te vas a seguir manteniendo en ignorancia, y no nada más eso. O sea, estás estancado en tu crecimiento espiritual, sigues siendo un bebé, no importa los años que tú tengas de ser cristiano. Si tú no has avanzado en tu discipulado, si no te has llenado de sabiduría, sigues siendo un bebé. Entonces, eso es bien, bien importante. Otro paradigma es que creas que si no sabes de algún área en específico, Dios no te va a probar de eso, ¿verdad? Y se basan en esta cita, 1 Corintios 10:13. No he sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿tú qué dices? Pues como yo no tengo conocimiento, Dios no me va a tentar sobre ese tema específico. Y ahí se basan, ¿verdad? Pero no, eso está totalmente equivocado, ¿verdad? Porque aunque no tengas conocimiento, vas a enfrentar ciertas situaciones y que ¿cómo se dice, Fel? Te vas a ser derrotado por tu falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, es importante, muchas veces, por ejemplo, están en una prueba, ¿verdad? Están en una prueba difícil, por ejemplo, de perturbación, que es muy común cuando una persona abre puertas a Satanás y no saben por qué está pasando eso. Oye, Suri, necesito ayuda, ¿qué taller necesito tomar? Y pues ahí pues ya sobrevive, ¿verdad? Ya quieren tomar el conocimiento hasta en el mero momento de la prueba. Y ahí nomás es, pues hazle como puedas, ora a Dios y encomiéndate a Dios. O sea, tuviste tiempo para prepararte, tuviste tiempo de conocimiento y no lo hiciste. Y ya quieren que en ese momento que están en la prueba, en ese momento de dificultad, uno ya les ayude y todo, y pues no, o sea, por eso hay una aplicación muy buena que dieron en la iglesia de tiempos de paz. Cuando hay tiempos de paz es cuando tú debes de aprovechar de llenarte de ese conocimiento para que entonces cuando vengan las pruebas, cuando vengan los momentos de tempestad, tú ya estés preparado y sepas cómo lidiar con eso, ¿verdad? No quieras que en el momento de la tormenta, ay, sí, ahora sí, dame el taller, ahora sí, pásame esa cita bíblica. No, tienes que tú ya estar preparado, ¿verdad? Y si tú estás en este taller, no tienes excusa, necesitas
Ya sabes que necesitas conocimiento, ¿verdad? Dios te prepara y te da un margen de tiempo para poder enfrentar esa situación, para enfrentar al enemigo, para enfrentar esa situación difícil. Pero si tú no estás preparado con conocimiento, pues por eso es que fallas, ¿verdad? Tienes que capacitarte para las guerras que van a venir. ¿Y cómo te vas a capacitar? Con el conocimiento que viene de Dios, no de los humanos. No de cursos ahí que ahorita andan muy hacia la moda, no. ¿Cómo son los cursos de superación personal y todo eso? No, no. Tienes que tener conocimiento que viene del manual de vida, que es la palabra de Dios. Mateo 26:41 dice, la salida muchas veces la da desde antes. Velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Entonces tú tienes que prepararte, velad, orad para que puedas estar preparado para cuando venga el tiempo de la tentación, el tiempo de la prueba, el tiempo de lo difícil. No te esperes a que estés pasando esa prueba, esa circunstancia, para que entonces ahora sí, me chuto la Biblia y ahí te duele todo. No, o sea, tienes que aprovechar los tiempos para tener conocimiento. Y si tú ya estás en un problema, ya estás en problemado, pídele conocimiento a Dios, ¿verdad? Pídele revelación a Dios a través de su palabra, el conocimiento que tú necesitas en estos momentos para poder atravesar y salir victorioso en la situación que tú estás atravesando, ¿verdad? Llénate de conocimiento en preparación para lo que vayas a tener que enfrentar o lo que estás enfrentando en estos momentos, ¿verdad? A los necios no obran las cosas para bien. A los que no tienen conocimiento no obran las cosas para bien. Entonces tenemos que ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios para todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Que no te pesquen en la hora de la prueba y tú de ignorante. Reprobada en la hora de la prueba porque no supiste. Ahora sí que no te supiste la respuesta, ¿verdad? Por tu ignorancia, porque no la estudiaste. Entonces, a la hora de la prueba, tienes que estar preparado con conocimiento. Entonces, es bien importante. Y bueno, pues esto es lo que, con esto acabamos la sesión de hoy, que es bien, bien importante. La próxima sesión, la sección número 8, vamos a hablar de los patrones del pensamiento. Vamos a ver cómo funciona la mente. Entonces, va a estar muy, muy interesante. Ya creo que nos faltan 2 sesiones más para acabar ese taller, entonces, para que estén teniendo todo esto. Entonces, ¿qué les parece si acabamos con una oración? Ahí donde están, no los veo a nadie, nadie tiene su video prendido, pero acompáñenme con una oración. Oh Señor, te damos gracias, Padre, en estos momentos por tu amor, por tu misericordia, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por este conocimiento que tú nos das, que tú nos has prometido, que todo obra para nuestro bien a los que te amamos. Pero también queremos que tú nos des de tu sabiduría. No queremos vivir como necios, Señor. No queremos que se aumenten las consecuencias negativas de las decisiones equivocadas que hacemos en este mundo, Señor. Queremos contribuir y aminorarlas con la sabiduría y conocimiento que viene a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos ese querer como el hacer para avanzar en el conocimiento que has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, para no estancarnos, para no mantenernos como bebés, para seguir adelante en el crecimiento y en el proceso de santificación de nuestras vidas espirituales, Señor, y poder así ser de bendición para otras personas. Ayúdanos, Señor, para obtener ese conocimiento que necesitamos para poder enfrentar las situaciones que estamos teniendo y las que vamos a tener, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, con conocimiento que viene solamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias.